En el vídeo anterior hablábamos de toda la información confirmada de TRES y Atlas, datos medidos con rigor, observaciones reiteradas y cálculos orbitales precisos. Pero además de la certeza de lo observado, existen especulaciones y debates que merecen explorarse, porque más allá de lo morboso y la ciencia ficción de algunas teorías, merece mucho la pena tener la mente abierta. Porque en lo que todos estaremos de acuerdo es en que sabemos lo que conocemos pero no es la totalidad de lo que existe, y más si hablamos del universo del que desconocemos mucho, y no sabemos en realidad cuánto ni qué aspectos se nos escapan porque es información oculta que aún no hemos descubierto. En el vídeo de hoy hablaremos de estas teorías, aunque a nosotros nos gusta más llamarlo, posibilidades. Te invito a quedarte a escuchar, y te prometo que no llevaremos el tema por la vía alarmista ni apocalíptica. Solo expondremos lo que se ha dicho y tú decides qué pensar. Desde muy pronto en la aparición de TRES y Atlas en el cosmos, en torno a él ha surgido un debate mucho más especulativo, que ha captado la atención pública y encendido discusiones apasionadas en círculos científicos. Se trata de la hipótesis de que este objeto podría no ser un simple cometa, sino algo mucho más sorprendente, un artefacto artificial. Esta propuesta proviene del astrofísico Avi Loeb, profesor en Harvard, reconocido por su trabajo en astrofísica teórica, pero también por su disposición a considerar ideas audaces y poco convencionales. Loeb ya obtuvo notoriedad en 2017, cuando tras la llegada del primer objeto interestelar, Oumuamua, sugirió que sus anomalías, su forma alargada, su brillo peculiar y sus aceleraciones que no seguían solo la gravedad, podrían explicarse si se tratara de una vela solar construida por una civilización extraterrestre. Aunque la mayoría de la comunidad científica optó por explicaciones basadas en procesos naturales, aquella propuesta abrió un debate global sobre la posibilidad de detectar tecnología alienígena a través del estudio de estos visitantes interestelares. Con la llegada de TRES y Atlas, Loeb volvió a expresar sus ideas. Según él, algunas propiedades del cometa, como su alta relación entre dióxido de carbono y agua, su intensa actividad a grandes distancias del Sol y su tamaño considerable, podrían interpretarse como indicios de un diseño o un origen que no sería completamente natural. No se afirma con certeza que TRES y Atlas sea una nave o un artefacto artificial, pero sí se plantea la pregunta, ¿y si lo fuera? ¿Y si lo que estamos observando es un dispositivo interestelar enviado por una inteligencia ajena a nuestro planeta? Sin embargo, la mayoría de los astrónomos recibió estas ideas con cautela, y en numerosos casos, con críticas directas. El consenso predominante sostiene que TRES y Atlas se comporta tal como se esperaría de un cometa grande, activo y procedente del espacio interestelar. La abundancia de dióxido de carbono no es un misterio sin explicación, simplemente refleja variaciones en la composición química del sistema estelar donde nació. Su actividad a grandes distancias del Sol tampoco resulta tan sorprendente si consideramos que el CO2 y el CO son gases mucho más volátiles que el agua, capaces de sublimar a temperaturas inferiores. En síntesis, todo lo que observamos hasta ahora encuentra explicación en procesos naturales, sin necesidad de invocar hipótesis extraordinarias. Los críticos recuerdan que aventurar un origen artificial sin pruebas sólidas puede distraer del objetivo principal, aprovechar la oportunidad de estudiar este cometa con los instrumentos más avanzados, y recopilar datos que sirvan para comparar en el futuro. La ciencia, sostienen, opera mejor cuando aplica la navaja de Occam. Ante dos explicaciones viables, se elige la más sencilla, hasta que evidencias claras demuestren lo contrario. Y en este caso, la hipótesis más simple es que TRES y Atlas es un cometa interestelar enriquecido con volátiles, cuyo comportamiento encaja perfectamente dentro de las leyes físicas que conocemos. ¿Qué evidencias harían falta para dar peso a una hipótesis artificial? Se necesitarían pruebas extraordinarias, por ejemplo, detectar emisiones electromagnéticas coherentes que pudieran interpretarse como señales intencionadas. Observar formaciones geométricas regulares en el núcleo que no tengan explicación natural. Medir aceleraciones o trayectorias inexplicables mediante gases que se subliman o efectos gravitacionales. O, en un escenario ideal aunque poco probable, obtener imágenes cercanas que revelaran tecnología fabricada. Hasta la fecha, nada de esto ha ocurrido. Todo lo observado encaja perfectamente en el marco de un cometa activo, con características particulares, pero dentro de lo posible y natural. Por eso, para la mayoría de los investigadores, la idea de que sea un objeto artificial queda relegada a una especulación llamativa, entretenida para el público, pero carece de respaldo empírico. No obstante, más allá de su validez científica, estas hipótesis tienen un interesante poder cultural. Reflejan nuestro anhelo profundo de encontrar compañía en el vasto universo. Cada vez que un fenómeno enigmático cruza el firmamento, nuestra mente se activa y no puede evitar conectarlo con la posibilidad de vida extraterrestre. Es una reacción natural y profundamente humana. En un universo tan inmenso y misterioso, parece prácticamente inevitable preguntarnos si estamos solos en el cosmos. Aunque la ciencia nos invita a la cautela y a la prudencia, ese deseo permanece vivo, porque forma parte de nuestra curiosidad más profunda y esencial.
Aquí es importante detenerse un momento para pensar en el delicado equilibrio entre el rigor científico y la fascinación por lo desconocido. Por un lado, debemos mantener la mente abierta para no descartar aquello que, aunque extraordinario, pueda algún día manifestarse en forma de evidencia genuina. Por otro, es fundamental no confundir la especulación con los hechos comprobados. En ese delicado juego se mueve la astronomía contemporánea. Es soñar con posibilidades, sin perder el anclaje en el suelo firme de los datos. Lo que sí está claro es que, incluso si 3 y Atlas es un cometa común y corriente, sigue siendo un regalo científico excepcional. Nos brinda información directa sobre la química de otros sistemas estelares, nos recuerda que la galaxia está repleta de fragmentos errantes, y nos impulsa a prepararnos mejor para la próxima visita. Que sea un objeto natural no le quita un ápice de fascinación, al contrario, lo transforma en un testimonio auténtico de la diversidad cósmica que nos rodea. Quizás lo más valioso en debates como este no sea resolver inmediatamente si algo es artificial o natural, sino el impulso que generan para observar con mayor atención, equiparnos con mejores instrumentos y formular más preguntas. Porque en ese proceso, tanto la ciencia como la imaginación se expanden y se vuelven más ricas. Aunque la hipótesis artificial propuesta por Loeb probablemente se diluya con el tiempo, habrá cumplido la función de recordarnos que nunca debemos dejar de explorar todas las posibilidades, incluso las más audaces, pero siempre guiados por la brújula inquebrantable de la evidencia. Mientras tanto, la comunidad científica ya mira hacia el futuro y proyecta nuevas oportunidades. ¿Qué viene después de todo esto? La visita de 3 y Atlas no solo representa una fascinante oportunidad científica inmediata, sino que actúa como un llamado a la reflexión, y una fuente de inspiración para pensar en lo que está por venir. Cada vez que un objeto interestelar surca nuestro sistema solar, nos pone en evidencia lo poco preparados que estamos para reaccionar con rapidez. Pero también despierta la creatividad y el ingenio de astrónomos e ingenieros, que buscan formas novedosas de aprovechar estas oportunidades únicas. La primera lección que nos deja 3 y Atlas es la urgencia del tiempo. Fue descubierto en julio de 2025, y apenas 3 meses después lo encontraremos cerca de Marte, en ruta hacia el Sol. Un margen extremadamente corto para organizar y lanzar cualquier tipo de misión que pueda interceptarlo desde cero. Esto nos enseña que, si queremos estudiar a fondo a los futuros visitantes interestelares, no podemos apresurarnos cuando los detectemos. Debemos estar preparados mucho antes, manteniendo una vigilancia constante y sistemas listos para actuar con rapidez. Esto nos conduce a una idea fascinante: diseñar sondas interestelares específicamente preparadas para aprovechar estas oportunidades fugaces. En teoría, podríamos contar con naves listas y estacionadas en órbita, ya sea terrestre o marciana, equipadas con todo el instrumental necesario, y el combustible reservado para realizar maniobras rápidas y precisas. Apenas se detectara un nuevo objeto interestelar, estas naves podrían encender sus motores, y lanzarse a la persecución sin perder tiempo. No se trataría de improvisar bajo presión, sino de responder con agilidad porque el hardware ya estaría desplegado en el espacio, esperando la señal para partir. Actualmente, existen varias misiones planteadas en fase conceptual que exploran estas posibilidades. Algunas proponen posicionar sondas en puntos estratégicos dentro del sistema solar, como el punto de Lagrange 2, ubicado entre la Tierra y el Sol, o incluso en órbitas heliocéntricas estables mucho más alejadas, desde donde podrían partir en persecución de cualquier visitante inesperado. Los conceptos más ambiciosos hablan de una flota distribuida de cazadores espaciales, ubicados en diferentes regiones, que maximicen las probabilidades de hallar algún objeto en una posición favorable para un encuentro cercano y detallado. Un buen ejemplo de esta visión es el conocido proyecto Lyra, planteado tras el descubrimiento de Oumuamua en 2017. Su objetivo era explorar cómo alcanzar un objeto interestelar mediante sondas impulsadas por cohetes químicos, motores iónicos o incluso velas solares. Aunque el proyecto quedó en una fase preliminar de diseño, estableció la noción de que estas misiones no son imposibles, sino solo extremadamente desafiantes. 3 y Atlas reaviva ahora ese debate y provoca la pregunta: ¿qué habría pasado si ya tuviéramos un proyecto Lyra operativo en órbita, esperando su momento? Además, otro aprendizaje fundamental que nos deja 3 y Atlas es la trascendental importancia de llevar a cabo campañas de observación coordinadas y colaborativas. En su caso, telescopios terrestres, satélites como TESS o SWIFT, y sofisticados instrumentos como el telescopio James Webb han trabajado casi simultáneamente. La rapidez con que se compartieron esos datos permitió refinar su órbita con gran precisión, detectar moléculas en su coma y crear modelos que anticipan su evolución. Para el futuro, se espera que este tipo de coordinación se vuelva aún más sistemática y organizada. En ese sentido, el próximo Vera C. Rubin Observatory, ubicado en Chile, será especialmente crucial. Este telescopio, con su capacidad para escanear el cielo nocturno completo cada pocas noches, podrá detectar objetos en movimiento con mucha mayor antelación, aumentando así nuestras posibilidades de respuesta.
Esto significa que, en el futuro, los próximos visitantes interestelares podrían detectarse con meses o incluso años de adelanto, brindándonos un margen real para planificar encuentros cuidadosamente. También existen propuestas para fortalecer la infraestructura internacional de alerta rápida. Esto implicaría establecer protocolos automáticos que, al confirmar la naturaleza interestelar de un objeto, activarían de inmediato una red global de observatorios profesionales y aficionados. De este modo, en cuestión de horas, miles de telescopios podrían apuntar hacia el mismo blanco desde diversos puntos del planeta, generando una base de datos enorme desde los primeros instantes. Otro concepto innovador que ha surgido es el de las ondas de respuesta ultra rápida. La idea es construir naves pequeñas y económicas, lanzadas con cohetes ya probados y fiables, pero que se mantendrían en un modo de hibernación en el espacio. Solo cuando se detecte un objetivo, la sonda se activaría, encendería sus motores y partiría en persecución del visitante. Esta estrategia resolvería el mayor obstáculo actual, el tiempo necesario para construir y preparar una misión desde cero. Por supuesto, los desafíos técnicos son formidables. Entre ellos, el combustible suficiente para ejecutar un delta V elevado, capaz de interceptar objetos que se desplazan a decenas de kilómetros por segundo. También está la miniaturización de instrumentos, que deben ser lo suficientemente robustos para funcionar a enormes distancias y en condiciones imprevisibles. La comunicación a largas distancias, especialmente si la sonda debe operar más allá de la órbita de Júpiter, y la resistencia a la radiación y extremas variaciones de temperatura. Estos objetos pueden acercarse mucho al Sol, y luego escapar hacia regiones oscuras y frías del espacio. Pero cada nuevo visitante como TRES y Atlas nos anima a superar todos estos desafíos. Saber que cometas y asteroides viajan entre las estrellas nos recuerda que cada uno es un fragmento tangible de otro sistema solar. Si logramos interceptar uno en el futuro, estaríamos tocando literalmente materia que proviene de otro sol, de otro mundo, de otra historia cósmica. Más allá de la ingeniería, existe una dimensión filosófica profunda. Prepararnos para recibir visitantes interestelares es, de algún modo, reconocer que no estamos solos ni aislados en la galaxia. No hablamos aquí de encuentros con extraterrestres conscientes o intenciones, sino simplemente de rocas y hielos expulsados desde sus estrellas de origen. Y sin embargo, esos fragmentos portan información invaluable sobre lugares que nunca podremos visitar en persona. Cada cometa de esta naturaleza es un embajador involuntario de otro rincón lejano de la Vía Láctea. Si somos capaces de aprender de TRES y Atlas, quizá la próxima vez estemos listos no solo para observar desde lejos, sino para enviar sondas, recolectar muestras y analizarlas directamente. Quizá dentro de algunas décadas tengamos museos que exhiban, al lado de rocas lunares y meteoritos marcianos, fragmentos de objetos interestelares. Todo esto comenzó con la paciencia incansable de aquellos observadores que, en 2025, aprovecharon hasta el último fotón que este visitante interestelar puso a su disposición. Con esta perspectiva, hagamos una revisión científica de lo que realmente podemos anticipar. Cuando pensamos en la inminente visita de TRES y Atlas a las proximidades de Marte, es natural preguntarnos, ¿qué podría suceder? La ciencia nos ofrece la capacidad de calcular órbitas con una precisión asombrosa, pero la actividad de un cometa es un elemento intrínsecamente imprevisible. No estamos frente a una máquina exacta, sino ante un pedazo frágil de hielo y polvo, que reacciona al calor del Sol a veces con furia, otras con calma. Por esa razón, los astrónomos suelen prepararse para una gama amplia de escenarios, que van desde el más conservador hasta el más extremo. La mejor forma de imaginarlo es como si esperáramos la visita de un invitado sobre el que sabemos poco o nada. Puede llegar en calma, saludar brevemente y continuar su camino sin alterar nada. Puede también sorprendernos con un gesto inesperado, o incluso generar un pequeño caos en la reunión. Todos estos escenarios son igualmente valiosos porque cada uno revelaría una faceta distinta de la verdadera naturaleza de este viajero interestelar. En el escenario más conservador, nada fuera de lo habitual ocurre. El 3 de octubre, TRES y Atlas pasa a una distancia de unos 31 millones de kilómetros de Marte. Su coma se expande de manera estable, mientras la cola se mantiene alineada gracias a la presión constante del viento solar. Tras unos días de observaciones intensivas, el cometa continúa su curso sin mayores sobresaltos, mostrando un comportamiento casi rutinario, si es que se puede llamar rutina al paso de un cuerpo interestelar. Desde la Tierra, nuestro avistamiento podría mostrar un brillo que aumenta gradualmente conforme el cometa se acerca a su perihelio, previsto para el 29 de octubre. Si los orbitadores marcianos logran apuntar sus instrumentos, podrían capturar imágenes tenues, espectros parciales e incluso detectar alguna leve variación en la cola desde otro ángulo. En este escenario, TRES y Atlas se asemejaría mucho a Borisov, el cometa interestelar descubierto en 2019. Borisov no nos regaló grandes sorpresas. Exhibió una actividad dentro de lo esperado, agua y otros gases volátiles sublimándose de forma típica, y recorrió el sistema solar sin fragmentarse ni explotar dramáticamente.
Fue, para muchos astrónomos, un cometa aburrido pero extraordinariamente instructivo. Y sin embargo, a pesar de esa aparente normalidad, se convirtió en una ventana abierta a otro sistema estelar. Si 3 y Atlas sigue este camino más conservador, lo más probable es que obtengamos espectros nítidos de gases y polvo, lo que permitirá comparaciones detalladas con cometas de nuestro sistema solar, y confirmará que su química es única en ciertos aspectos, sobre todo por su elevada proporción de dióxido de carbono en relación con el agua. En ese caso, no veremos un gran espectáculo en el cielo para el público general, pero sí tendremos entre manos un auténtico tesoro de datos científicos. Desde un punto de vista narrativo, sería como recibir una carta bien escrita, con información clara y precisa. Nada fuera de lo común, pero sumamente valiosa para comprender cómo se forman los cometas en otras estrellas. Ahora bien, el segundo escenario es más llamativo, que, en algún momento de su paso cercano, 3 y Atlas exhiba signos inesperados de actividad. Los cometas son conocidos por ser impredecibles. Algunos permanecen tranquilos durante semanas y, de repente, experimentan un estallido que multiplica su brillo en cuestión de horas. Esto suele ocurrir cuando una cavidad interior llena de gas se abre repentinamente, liberando una gran cantidad de material, como si se agita y destapa una botella de gaseosa. Si algo similar sucediera con 3 y Atlas, podríamos observar un aumento súbito en su luminosidad, visible incluso con telescopios medianos. Su coma se expandiría rápidamente, y la cola podría duplicar o triplicar su extensión. Desde Marte, los orbitadores tendrían la capacidad de captar imágenes extraordinariamente vistosas y espectaculares, mucho más allá de lo previsto inicialmente. Otra posibilidad que entra dentro de este escenario intermedio es la fragmentación parcial del núcleo. Esto no implica la destrucción total del cometa, sino la separación de uno o varios fragmentos menores. Es un fenómeno relativamente común en los cometas de nuestro sistema solar, como sucedió con el cometa 73P/Schwarzmann-Wachmann en 2006, que se desintegró en decenas de pedazos, cada uno con su propia coma y cola. Si 3 y Atlas llegara a fragmentarse parcialmente, dispondríamos de una rara oportunidad para estudiar en detalle la estructura interna de un cometa interestelar. Cada fragmento liberaría gases y polvo, incrementando la actividad total y ofreciendo más superficie para análisis espectroscópicos. Sería como pasar de contar con un único laboratorio químico a tener varios trabajando en paralelo. Este escenario también contempla la posibilidad de cambios rápidos en la cola, con variaciones de dirección o brillo a medida que interactúa con el viento solar, y con las pequeñas perturbaciones gravitatorias de Marte. Desde la Tierra, estos cambios se distinguirían como modificaciones en la forma del penacho luminoso que acompaña al cometa. Lo que hace especialmente emocionante un escenario intermedio es la posibilidad de recibir datos totalmente inesperados, aquello que los científicos llaman serendipia. Son descubrimientos que no podríamos prever, pero que al aparecer nos obligarían a revisar y ajustar nuestros modelos, a replantear hipótesis y a descubrir detalles que, de otra forma, habrían permanecido ocultos. El tercer escenario, el más arriesgado y espectacular, es la ruptura total del núcleo cometario. En esa situación, 3 y Atlas no sobreviviría intacto su paso por el perihelio y comenzaría a fragmentarse en numerosos pedazos, liberando una enorme nube de polvo. Este tipo de eventos ya ha tenido lugar en varios cometas de nuestro sistema solar. El cometa C/2019 y 4 Atlas, por ejemplo, descubierto en 2019, se desintegró pocos meses después en decenas de fragmentos, dejando tras de sí una estela de polvo que fue visible durante semanas. Otro caso destacado es el del cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó debido a las intensas fuerzas de marea de Júpiter antes de estrellarse contra el planeta en 1994. Si algo similar sucediera con 3 y Atlas, seríamos testigos de un espectáculo de proporciones cósmicas. Su brillo podría aumentar de forma dramática, y la nube de polvo resultante se expandiría hasta cubrir un área inmensa del cielo, al menos desde la perspectiva de nuestros telescopios. Para los científicos, esta situación sería una oportunidad sin precedentes para analizar la composición interna del núcleo, ya que cada fragmento liberaría material fresco que normalmente está cubierto por capas más antiguas y endurecidas. En cuanto a la posibilidad de que estos fragmentos interactúen con Marte, incluso en este escenario extremo, las chances seguirían siendo mínimas. La distancia del paso, cercana a 0.19 unidades astronómicas, es demasiado grande para que cualquiera de esas piezas llegue a impactar el planeta rojo. Pero desde el punto de vista observacional, Marte sería una plataforma privilegiada para captar el evento. Imaginemos, siquiera por un momento, que un satélite en órbita marciana lograra registrar imágenes en tiempo real de un cometa interestelar desintegrándose. Sería uno de los registros más valiosos en la historia de la ciencia planetaria. La dispersión del polvo tendría además implicaciones para los meses siguientes. Dependiendo de la densidad y extensión de la nube, podría ser visible desde la Tierra como un objeto notablemente brillante, tal vez incluso alcanzando la capacidad de ser visto a simple vista en noches despejadas y oscuras.
Para los astrónomos aficionados sería un regalo sorprendente poder contemplar con sus propios ojos a un visitante interestelar, aunque sea en su forma más delicada y efímera. Pero también es fundamental aclarar lo que no sucederá. Cuando se habla de objetos provenientes del espacio interestelar, surgen inevitablemente ciertas ideas, pero la ciencia nos permite descartarlas con total tranquilidad. ¿Colisión con Marte? Imposible a esas distancias. El cometa pasará a decenas de millones de kilómetros del planeta, una separación tan grande que no deja lugar a dudas. ¿Captura por Marte o por el Sol? Tampoco será el caso. La velocidad del cometa es demasiado alta y su órbita claramente hiperbólica, lo que excluye que quede atrapado gravitacionalmente por algún cuerpo del sistema solar. ¿Impacto en la Tierra? Totalmente descartado. Su trayectoria está calculada con un nivel de precisión excepcional, y no representa peligro alguno para nuestro planeta. ¿Origen artificial evidente? Hasta el momento, todas las mediciones se ajustan perfectamente a un cometa natural. Aunque algunas hipótesis más exóticas circulen de vez en cuando, no existe hasta hoy ninguna evidencia sólida que la sostenga. Así, al final, lo más probable es que vivamos el escenario más conservador, o quizás, con algo de fortuna, el intermedio. Esto quiere decir que el cometa pasará sin incidentes, dejando tras de sí un valioso rastro de datos científicos, y tal vez nos sorprenda con estallidos moderados o fragmentos pequeños. El escenario más extremo, aunque apasionante de imaginar, es mucho menos probable. Pero lo importante es que todos estos escenarios son científicos y cada uno aporta valor. Incluso si no sucede nada espectacular, habremos estudiado de manera detallada a un visitante interestelar mucho más grande que los anteriores, con una composición química inusual y una intensa actividad. Eso justifica cada telescopio apuntado, cada espectro tomado, cada hora dedicada a la observación. Y hay algo profundamente poético en todo esto. El hecho de que, aunque no sepamos exactamente qué sucederá, podamos preparar nuestras expectativas dentro de un marco lógico. Podemos contemplar todo el abanico de posibilidades, desde lo más tranquilo hasta lo más dramático, y esperar con calma y serenidad. Porque, al final, sea cual sea el guión que la naturaleza decida escribir, nosotros estaremos allí. Atentos, tomando notas, aprendiendo. Ya casi hemos llegado al final, pero antes haremos una recapitulación. Cuando un objeto interestelar atraviesa nuestro sistema solar, no solo nos brinda la emoción de un evento único e irrepetible, sino que nos invita a detenernos, mirar hacia atrás y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido en el camino. El paso de TRES y Atlas cerca de Marte es un ejemplo magnífico de eso. El 3 de octubre de 2025 quedará marcado como uno de esos momentos inolvidables en la historia de la astronomía moderna. No importa cuál de los escenarios posibles se materialice, la sola posibilidad de observar este evento ya constituye una oportunidad científica extraordinaria. En este bloque, revisaremos con calma los puntos clave de esta fascinante historia. Desde el descubrimiento de TRES y Atlas hasta las especulaciones más audaces que ha despertado. También reflexionaremos sobre las preguntas que permanecerán abiertas mucho después de que este viajero interestelar se aleje, y sobre el legado científico duradero que nos dejará. Todo comenzó el 1 de julio de 2025, cuando el sistema Atlas en Chile detectó un objeto en movimiento frente al fondo estable de estrellas. Al principio, parecía uno más entre los muchos cometas, pero pronto se reveló que su órbita no era cerrada, sino abierta y hiperbólica, con una velocidad demasiado alta para permanecer ligado al Sol. Fue entonces cuando la comunidad científica confirmó lo que muchos sospechaban: estábamos ante el tercer objeto interestelar descubierto en la historia de la astronomía, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. El hecho de haberlo descubierto con cierta antelación, y no en el último instante, como sucedió con Oumuamua, representó un avance crucial. Gracias a observaciones archivadas, conocidas como precoveries, realizadas por telescopios como TESS, fue posible reconstruir su trayectoria con mayor exactitud y anticipar su paso por Marte, su perihelio el 29 de octubre, y sus próximos acercamientos a Venus, la Tierra y Júpiter. Con mediciones astrométricas provenientes de cientos de observatorios, los astrónomos lograron calcular una órbita que lo llevará a pasar a solo 0.19 unidades astronómicas de Marte, unos 31 millones de kilómetros. Aunque esa distancia pueda parecer inmensa en términos humanos, en el ámbito astronómico se considera un acercamiento significativo. Este proceso incluyó el uso de modelos gravitatorios complejos, ajustes iterativos y la incorporación de fuerzas no gravitacionales, como la presión ejercida por los chorros de gas expulsados desde el núcleo cometario. El resultado es una predicción sólida, con márgenes de error muy estrechos, que nos permite saber exactamente dónde mirar, cuándo hacerlo y qué esperar. Gracias a estos cálculos, se han podido organizar campañas de observación coordinadas a nivel global, sincronizando telescopios terrestres, espaciales y marcianos para aprovechar cada instante de este encuentro. Uno de los aspectos más fascinantes de TRES y Atlas ha sido su composición química, estudiada con instrumentos como el telescopio espacial James Webb.
Allí se descubrió que su coma está dominada por dióxido de carbono, CO2, con una relación CO2/H2 o mucho más alta que la habitual en los cometas del sistema solar. Esto nos indica que en el sistema estelar donde nació, las condiciones químicas fueron radicalmente distintas a las que conocemos. Allí, en el sistema estelar donde nació, el dióxido de carbono pudo haber sido más abundante o mucho más estable en la región en la que se formaron estos cometas. Detectar esta diferencia es como recibir una postal química enviada desde otra estrella. Una receta distinta, un sabor diferente, pero dentro de la misma familia de objetos cósmicos. El telescopio Swift aportó más datos, detectando señales de agua mediante emisiones de hidroxilo, o confirmando que el cometa libera vapor incluso a distancias donde otros cuerpos similares permanecen inactivos. Además, los datos archivados de TESS mostraron variaciones en el brillo que podrían corresponder a pequeños estallidos de actividad. Todos estos elementos construyen un retrato coherente, un cometa grande, activo, de varios kilómetros de diámetro, con una superficie muy volátil y una composición química peculiar. Aunque la idea de interceptarlo con una sonda era muy atractiva, los cálculos demostraron que desde la Tierra esa misión era inviable. El delta V necesario era demasiado elevado. Sin embargo, una propuesta interesante surgió: desde Marte, la intercepción sería más factible, con un delta V alrededor de 5 km por segundo, una cifra alcanzable para motores químicos. Por supuesto, en la práctica, no contamos con la infraestructura para lanzar sondas tan complejas desde Marte en 2025. Pero este ejercicio teórico ya está inspirando planes para el futuro: diseñar sondas preparadas para actuar con rapidez, mantener flotas de intercepción en el espacio, y coordinar observatorios para no dejar pasar ninguna oportunidad. No podía faltar la parte más controvertida: las especulaciones sobre un origen artificial. El astrofísico Avi Loeb propuso que algunas de las características de TRES y Atlas podrían interpretarse como señales de tecnología extraterrestre. La mayoría de los científicos discrepan, señalando que todo puede explicarse con fenómenos naturales, como la sublimación del CO2 y la dinámica orbital que conocemos. Aunque la probabilidad de que sea un artefacto artificial es sumamente baja, el debate refleja algo profundo: la tensión constante entre el rigor científico y el anhelo humano de hallar compañía en el vasto universo. Y al final, aunque resulte ser un cometa completamente natural, sigue siendo igual de fascinante, porque nos trae información valiosa de un lugar que jamás podremos visitar en persona. Al mirar hacia el 3 de octubre y más allá, podemos trazar tres grandes escenarios. El primero, el conservador: nada espectacular ocurre. El cometa simplemente pasa, ofrece su espectáculo y continúa su camino. Aún así, incluso en el escenario más tranquilo, obtendremos una gran cantidad de datos valiosos sobre su composición, su comportamiento activo y la forma en que interactúa con el viento solar. El escenario intermedio plantea que el cometa nos sorprenda con estallidos repentinos, variaciones marcadas en su brillo, cambios rápidos en la cola o incluso una fragmentación parcial. Sería un espectáculo cautivador para la ciencia, ofreciendo datos inesperados que enriquecerían y desafiarían nuestros modelos actuales. En el extremo opuesto, el núcleo podría romperse en múltiples fragmentos, liberando una inmensa nube de polvo. Este evento, aunque dramático y espectacular, es poco probable. Desde el punto de vista científico, representaría una oportunidad sin precedentes para estudiar en detalle la estructura interna del cometa. Por lo demás, queda descartada cualquier posibilidad de impacto con Marte o con la Tierra, o que el cometa quede atrapado gravitacionalmente en nuestro sistema. TRES y Atlas mantendrá su órbita hiperbólica y continuará su viaje, abandonando para siempre el sistema solar. Incluso cuando haya pasado, numerosas preguntas quedarán sin respuesta definitiva. ¿De qué sistema estelar procede exactamente? Aunque podemos calcular su trayectoria dentro del sistema solar, el viaje interestelar es tan largo y complejo que resulta casi imposible determinar con precisión su lugar de origen. ¿Por qué posee una proporción tan alta de dióxido de carbono en comparación con el agua? ¿Es eso indicativo de un entorno químico radicalmente distinto, o simplemente un rasgo particular de este objeto? ¿Cómo es exactamente su núcleo? Su forma, densidad y la estructura de sus capas internas seguirán siendo un misterio hasta que podamos obtener imágenes cercanas. ¿Con qué frecuencia ocurren encuentros con objetos como este? Hemos observado 3 en menos de una década, pero no sabemos si eso refleja una frecuencia mayor de la esperada o solo una buena racha de detecciones. ¿Seremos capaces en el futuro de interceptar alguno con una sonda y obtener datos directos? Dejando de lado las especulaciones, el verdadero valor de TRES y Atlas radica en que nos permite comparar cometas interestelares con los de nuestro sistema solar, identificando semejanzas y diferencias fundamentales. Nos ayuda a estudiar cómo actúan estos cuerpos a grandes distancias del Sol. Ver que un cometa puede liberar gases donde otros permanecen inactivos abre nuevas ventanas al estudio de la física de estos objetos. Estamos ante un visitante más grande que sus predecesores, lo que amplía la muestra y nos permite empezar a pensar en términos estadísticos.
No todos los intrusos interestelares son pequeños, ni todos se comportan igual. Este encuentro pone a prueba nuestros modelos orbitales, perfeccionando cómo calculamos trayectorias hiperbólicas y perturbaciones planetarias. Inspira nuevas misiones y nos recuerda una verdad fundamental: debemos estar siempre listos para reaccionar con rapidez ante descubrimientos inesperados. En resumen, el paso de 3 y Atlas es un laboratorio natural irrepetible. Una oportunidad singular para estudiar de cerca un fragmento de otro sistema solar, algo que de otro modo nunca podríamos tocar. Al contemplar este evento, sentimos una mezcla única de certeza y misterio. Certeza porque conocemos que el 3 de octubre 3 y Atlas pasará cerca de Marte, que a finales de mes se acercará al Sol, y que después se alejará para no volver jamás. Misterio, porque desconocemos si permanecerá estable, si se fragmentará, o si nos regalará alguna sorpresa inesperada en su brillo o comportamiento. Lo que sí está claro es que, pase lo que pase, habremos ganado conocimiento. Sumaremos un nuevo capítulo a la breve pero intensa historia de los objetos interestelares. Y se reafirmará una vez más que la ciencia es una mezcla de paciencia, precisión y asombro. Tener entre nosotros a un visitante de otro sistema solar es un recordatorio silencioso de la vastedad inconmensurable de la galaxia. Es un fragmento expulsado hace millones de años que ahora cruza nuestro camino sin intención, sin rumbo más que el marcado por las leyes de la física. Y, aún así, para nosotros se convierte en un regalo invaluable. Una ventana que se abre brevemente para mostrarnos que no estamos solos ni aislados. Que el universo es un mar compartido, donde las corrientes cósmicas traen consigo mensajes sorprendentes e inesperados. Esperamos que esta última travesía cósmica haya acompañado tus momentos de descanso, que haya aportado calma y, al mismo tiempo, encendido esa chispa de curiosidad que alimenta las nuevas noches juntos. Porque esa es la verdadera magia de la ciencia, enseñarnos que incluso en el silencio del espacio, hay historias escritas en gas, polvo y trayectorias imposibles. Si esta exploración serena ha sido de tu agrado, te invitamos a dejar un like y suscribirte al canal. Así podrás seguir aprendiendo y soñando con nosotros en futuros episodios. Buenas noches. Que descanses con la certeza de que, mientras sueñas, en algún rincón del cielo un mensajero de otra estrella continúa su viaje eterno.